Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Jehová y el universo. Nosotros debemos entender que cuando decimos universo, estamos diciendo uno, un solo verso, un solo verso. Es decir, estamos cantando una sola canción, una sola melodía cuando decimos universo, universo, una sola canción. Una sola canción. Entonces, estamos viviendo una sola vida. Estamos viviendo una unión con la divinidad, donde todo está unido. Y vamos a hablar del universo y de su creador, Jehová de los ejércitos. Para poder entender el universo, debemos entender a quien lo administra. En muchas religiones se enseñan que el que está al lado de Dios es Buda, pero eso no es correcto. Buda solamente es un hombre que vivió, trascendió y cayó en la muerte. Pero Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es conocido por ser el sacerdote del Dios Altísimo. Él sí es el que está a la diestra de Dios. Él es el que está más cerca de Dios. Está a la diestra de Dios. Y él es la persona más importante en todo el universo, porque él es el administrador del universo. Es decir, Jehová nuestro Dios es el universo, es el templo donde vivimos nosotros. Pero Melquisedec es el administrador. Es el administrador. Y debemos entender de que la genealogía del administrador viene de la descendencia de Caín, de la descendencia de Can. Can, Cus, Mizraim, Fuc y Canaán. Eso lo dice la Biblia. La Biblia te habla de las genealogías. Normalmente los pastores, sacerdotes, rabinos y los ancianos de los testigos de Jehová no se aprenden las genealogías, no las estudian, entonces no entienden las ramas que hay de cada familia. Porque por un lado está Caín y por el otro lado está Zen. Y mire lo que hace Melquisedec. Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, él lo que hace es controlar todo y él es el que vuelve a crear el universo y él es el que lo destruye. Pero ustedes deben saber de que los que primero habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. Y con los cananeos iban a ser el Mesías. El Mesías significa el aceite, el ungido, y por eso el aceite se echa en la cabeza, porque él viene a ser la cabeza, que significa el Cristo. Es decir, Melquisedec va a ser el Cristo, Jesús. Presten atención. Ustedes deben saber que el Mesías debía haber nacido primero con los cananeos, pero como los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios le quita ese privilegio a los cananeos y se lo da a Israel. ¿Y cómo se lo da a Israel? Con Abraham. Dios escoge a Abraham, le dice, Abraham, tú eres mi amigo. Y Abraham va a una batalla y cuando regresa, le da los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem, porque en ese tiempo no existía Israel. Decir de que los hebreos construyeron Jerusalén sería un error grave. Decir que los israelitas construyeron Jerusalén es un error grave, porque los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Y ahí había sacerdote, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y el sacerdote de Melquisedec recibió a Abraham con pan y vino. Pan y vino. Hagamos por aquí la copa. Y el pan y el vino representan la sangre del Mesías y el pan representa
el cuerpo del Mesías. Y esa información genética Abraham la comió y el Mesías pasó a estar dentro de la genealogía de Abraham. Y ya él no pertenece a los cananeos, sino que él se va con Abraham. Y eso lo dice el libro de Melquisedec. El libro de Melquisedec no pertenece al canon de la Biblia. No lo tenemos como un libro que podamos consultar, no, es un libro externo. Tú lo puedes leer si tú quieres. Y ahí dice de que Abraham tenía un jarrón. Y en ese jarrón, él tenía un carbón encendido, tomado del altar. ¿Qué quiere decir eso? De que Melquisedec pertenece a los cananeos, que ellos eran carbones encendidos, y Melquisedec fue tomado de ahí para ser llevado con Abraham. Con Abraham. ¿Por qué? Por eso es importante estudiar las genealogías, porque la genealogía de Caín es la zarza que no se consume, no se puede consumir, y ya más adelante les explico por qué no se puede consumir. Cus Misraim, Misraim significa mi raíz, la raíz, significa la raíz. Fug y Canaán pasan por Can y forman una zarza, una zarza, una zarza. Y esa zarza no se consume. ¿Por qué? Porque Melquisedec es el que habitó en la zarza. Melquisedec es el que habitó en la zarza que no se consume. Y Melquisedec habitó en la zarza que no se consume. Y esa parte va a ser importante para más adelante. Ustedes deben entender de que cuando Jesús, Melquisedec, hizo eso, de pasar de la genealogía de Caín a la genealogía de Abraham, generó grietas en la realidad. Generó una grieta en la realidad. Al pasar de la descendencia de Caín a la descendencia de Abraham, él generó una grieta en la realidad, y esa grieta en la realidad generó muchos Cristos, generó muchos Mesías. Es realidad. Se generaron ¿qué? Muchos Mesías, muchos Cristos. Y de eso vamos a hablar en este video también. Vamos a hablar de las variantes y del universo, de que todo es un verso, uno. Vamos a hablar de las variantes que se crearon. ¿Por qué? Porque él hizo una grieta en la realidad. Y vamos a hablar del universo, de cómo todo se vuelve a unir y aparece solamente un Mesías. Es realidad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque va a aparecer el anticristo, que es una persona que dice, no, yo soy el Cristo. Y él está en lo correcto. Lo que ocurre es que todos nosotros somos variantes del verdadero. Es como cuando una persona se fragmenta en muchas personas y todos dicen, es que yo soy él. Y todos se parecen. Y puede llegar a ocurrir eso, porque todos somos variantes del verdadero Mesías. Y el anticristo es una persona que trascendió. Trascender significa llegar a otros niveles de conciencia y llegar a comprender que el ser humano es Dios. Es una copia directa de Dios, pero por encima de nosotros está el soberano, que es Jehová, el que nos creó. Pero el hombre se puede entender al final de su sabiduría y su entendimiento de que él también es una copia de Dios. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios le entregó todo al hombre. Y el hombre, cuando se vuelve sabio y entendido, puede llegar a comprender de que él también es Dios. Él es una copia de Dios. Exacta, una copia exacta. Lo que ocurre es que los humanos no están reconociendo al verdadero, que es Jehová. Hay lo que se llama el soberano, el que está por encima de nosotros, el que nos creó y nos hizo desde el principio de los tiempos. Él es el verdadero, porque él conoce desde Adán hasta el futuro. Él conoce todo. Todas las jugadas que va a hacer la humanidad, él ya las sabe. Y ese es Melquisedec. Él sabe todo, él controla todo, él sabe todo, todo, todo. Y por eso él hace sus movimientos. ¿Por qué? Porque él se mueve de una genealogía a otra, porque él sabe de que
Caín va a perder su privilegio de estar en la tierra prometida. Los cananeos van a ser echados. Y resulta que pasa de que él se va para esta genealogía, para acá. Y él mismo cumple la profecía llevando a Israel a la tierra prometida. Presten atención. Jehová nuestro Dios prueba a Abraham. Le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, tu primogénito. Dios está probando a Abraham a ver si es digno de entrar en la tierra prometida. Entonces, Dios prueba a Abraham y Abraham sale aprobado. Dios prueba a Isaac, Isaac a Jacob. Luego Jacob, la descendencia de Jacob, habita 400 años sirviendo en Egipto. Eso es importante entender este dato. 400 años en Egipto. ¿Por qué? Porque luego Israel empieza a tener un conflicto con las personas negras. Ya vamos a entender por qué. 400 años en Egipto. Y es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el que habita en la zarza y contrata a Moisés diciéndole, Moisés, Moisés, quita tu sandalia porque en la tierra que estás, tierra santa es. Y él es la zarza que no se consume. Es decir, Melquisedec se da cuenta desde el cielo de que su raíz, que es Misraín, su raíz, Misraín, está haciendo lo malo con Israel. Y él no se agrada de eso. Entonces, él empieza a contratar a Moisés, pero recordemos dónde él está ahora. Él está dentro de la descendencia de ellos. Dentro de la descendencia de ellos. Pero él es el que habita en la zarza. Y por eso se presentó como la zarza que no se consume. Y Moisés dijo, iré a ver por qué la zarza no se consume. Y el que habitaba en la zarza es Melquisedec. Y él es el que lo contrata para llevar a Israel a la tierra prometida, para él cumplir la profecía, porque él ya está dentro de Abraham. Dentro de Abraham. Pero él se le presenta a Moisés como el de la zarza que no se consume, que es la descendencia de Caín. Y ahí habitaba Melquisedec. Y él se dio cuenta de que Misraín estaba ¿qué? Poniendo en servidumbre a Israel. Y lo que hace es contratar a Moisés y le dice, Moisés, toma tu vara y lleva unas señales al pueblo y con esas señales el pueblo te va a creer. Y saca al pueblo de Egipto. Ve y enfrenta a Faraón. Y saca al pueblo. Y Moisés obedece, hace todas las señales. Recordemos que Faraón tenía poderes y sus sacerdotes también tenían poderes similares a los de Dios, similares. Escuchen bien lo que estoy utilizando, la palabra similar, no quiero que la saquen de contexto. La realidad, estoy diciendo es que son similares, ¿por qué? Porque cuando Moisés tira la vara, Faraón dice, vengan mis sacerdotes, tiren también la vara. Aparecen también serpientes, pero la serpiente de Melquisedec, que es la que tiene Moisés, es la original y se devora las otras serpientes. Pues recordemos que Faraón tenía poder, los sacerdotes tenían poderes. ¿Por qué? Porque ellos eran del mismo orden de Melquisedec, del mismo orden de Dios, que eran los cananeos. Solidario. Entonces, Moisés hace las señales y saca al pueblo. Pero ahora tenemos un problema, porque en el relato bíblico dice que Moisés no sabía dónde estaba la tierra prometida. Moisés no dijo, venga, voy a sacar al pueblo por mí mismo y voy a llevar a Israel a la tierra prometida, porque él dice, yo nunca he ido a Canaán. Moisés nunca ha ido a Canaán. Moisés nunca ha pisado la tierra prometida porque no la conoce. Entonces, ¿cómo puede llevar el pueblo? Solamente si una persona que vive en la tierra prometida puede llevarlos. Y eso es lo que ocurre. Yo te voy a poner otro ejemplo. Digamos que tú me quieres invitar a tu casa. ¿Cómo yo voy a llegar a tu casa, que es la tierra prometida, si tú no me llevas? Yo no conozco dónde está tu casa. Así está la situación de Moisés. Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Yo no puedo saber dónde está tu casa. ¿Cómo yo voy a llegar? Yo voy a ir. Tú me dices, mira, no vas a ir solo, sino que vas a ir con toda tu familia. Llévate a toda tu familia. ¿Por qué? Así es Israel. Moisés y la familia, que son los hebreos. Así me ocurre conmigo. Yo
y yo me llevo a mi familia. Pero yo, ¿cómo los voy a llevar a la tierra prometida si yo no conozco el camino? A menos de que tú, que habitas en la tierra prometida, vengas y me lleves a la tierra prometida. Es la única forma. Eso es lo que ocurre con Moisés. Moisés le dice a Dios, Dios, yo no sé dónde es la tierra prometida. Y entonces Melquisedec los empieza a guiar que con columna de fuego y con columna de nube. Pero ocurre con Moisés de que Moisés se deja llevar por la necedad del pueblo, porque hay que decirlo, los hebreos son un poco necios en el desierto. Y a Moisés le toca mirar la tierra prometida desde lejos. Moisés le dice a Dios, déjame ver la tierra prometida. Y él mira la tierra prometida desde lejos. Él la mira desde lejos. Eso es lo que él hace, mirar la tierra prometida desde lejos. Luego, el liderazgo de Israel lo toma Josué. Josué. Y Josué, cuando va a conquistar la tierra prometida, se encuentra con un descendiente del orden de Melquisedec. Uno de ellos, que es Adonisedec. Por eso terminan en la misma raíz. Melquisedec y Adonisedec. Melech significa rey. Adoni significa señor. Y Sedec significa guardián. Entonces, Melqui significa el rey guardián. Y Sedec vendría siendo como guardián o justo, o de justicia. Guardián de justicia o rey de justicia. Adonisedec viene siendo señor de los guardianes. Y recordemos que el último guardián que tuvo Jerusalén del orden de Melquisedec fue Adonisedec. Lo dice la Biblia en el libro de Josué, en las batallas de Josué. Dice que Jebú, en ese momento, Jerusalén se llamaba Jebú. Jebú. Reinaba Adonisedec. Y él se va a enfrentar contra Josué. Pero ese es un problema que tiene Josué complicado. ¿Por qué? Porque él es un sacerdote del orden de Melquisedec. Del orden de Melquisedec. Literalmente vendría siendo un dios. Esa realidad vendría siendo un dios. Entonces lo que hace Melquisedec es defender. Y eso es lo que dice el relato. Yo espero de que tú hayas leído la Biblia y entiendas muy bien todos los relatos bíblicos. Porque yo te estoy diciendo, te estoy explicando el relato bíblico, cómo va la historia. Pero tú debes leerla. Entonces, el ángel de Jehová desciende y dice, he descendido como príncipe a pelear a favor de Israel. Y él cuando hace eso, es el mismo Melquisedec, que es el que se encarga de todos los asuntos de Dios. Y pelea contra Adonisedec y lo mata. Él mismo lo mata. ¿Por qué? Porque para Josué no iba a ser fácil matar a un sacerdote del orden de Melquisedec, que es un dios. ¿Por qué? Porque Jehová dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová nuestro Dios es del orden de Melquisedec. Es realidad, es realidad. Entonces, vamos a ahorrar aquí para poder entender. Jehová le dijo a Israel, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recordemos que la Biblia nos habla de que Israel tomó la tierra de Canaán, pero los cananeos estaban primero y ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años, la descendencia de Caín. Es realidad. Y Josué se encontró con otro problema, que era Jericó. Conquistar Jericó no iba a ser fácil porque Jericó era una ciudad amurallada. Pero Melquisedec, que conocía la tierra prometida y conocía cómo los cananeos habían construido Jericó, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le dice al ángel de Jehová que le diga a Josué que no levante espada contra la ciudad, sino que le dé 7 vueltas. Y ahí dice, los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Es una canción que se canta mucho entre los cristianos. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Por qué Melquisedec ordenó eso? ¿Por qué Melquisedec, Jericó es un candado? Es un candado. Es un candado.
Entonces, cuando él le dice, mira, dale vueltas al candado, ¡buf! Luego eso se rompe. Así como cayeron las murallas de Jericó y Josué pudo conquistar la tierra prometida. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo Israel comprendió todo eso? Solamente porque Melquisedec se había pasado a Abraham, Isaac y Jacob, de Jacob a Moisés, de Moisés a José, y con José estaba conquistando su propia tierra y matando a sus hermanos. ¿Por qué Melquisedec hace eso? Porque ustedes deben entender de que el mundo es como un cuerpo humano. Nosotros vivimos dentro de Jehová, que es el templo, y dentro de nuestros cuerpos hay más personas. Somos un templo dentro de un templo. Y lo que ocurre es que Melquisedec necesitaba dos elementos para poder aparecer, que es la parte femenina y la parte masculina. Ustedes deben saber de que los cananeos son 12 tribus, las 12 tribus de los cananeos. Y vamos a ahorrar para poder entender bien y lo hacemos con los colores correctos. Las 12 tribus de los cananeos. La rueda negra porque los cananeos son negros. Y la rueda de Zen y Abel. Las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel forman que el sacerdocio de Melquisedec, que lo tienen los cananeos, y el sacerdocio arónico, que lo tiene Abraham. Y ellos dos producen a Egipto, que representa el glande, que es el pene. A Jesús se le representa como el glande o como el pene. Yo aquí no estoy poniendo nada sexual, sino algo simbólico. ¿Por qué el pene? Porque el pene es el miembro creador del cuerpo. Él vuelve y crea otro templo, otro universo, otra persona y crea todos los elementos. Crea los ojos, crea la nariz, crea los dientes, crea la lengua, crea el cabello, crea todo. Entonces, a Jesús se le representa como el creador. Jesús es el creador de todo. Jehová nuestro Dios es el creador de todo y él se le representa como el glande. Es realidad. Entonces, el pene es el miembro creador y por eso hay 12 tribus de los cananeos y 12 tribus de Israel y entre ellos dos forman el glande o el carruaje de Dios. Por eso parece un carruaje. Un carruaje, es realidad. Yo no estoy hablando nada sexual, sino que estoy hablando con el respeto que tiene el pene. ¿Por qué? Porque el pene emana el semen. Y el semen viene siendo el Cristo. Es la realidad. Tu semen, que viene siendo el aceite. Si estudias hebreo, semen significa aceite, que es el Cristo. Y el Cristo es lo que vuelve a crear todo. Crea todo, crea todo, crea todo. Ahora bien, ustedes deben entender algo. Ustedes deben entender de que el padre de, de Melquisedec viene siendo Caín. Viene siendo Caín y la madre, para que podamos entender, vamos a hablarlo a manera de pueblos. El padre de Melquisedec viene siendo los cananeos. Y la madre de Melquisedec viene siendo Israel. Y entre ellos dos tienen al Mesías. Por eso vemos de que Melquisedec cuando rompió la realidad, lo que hizo fue fecundar a Israel. Y luego Israel viene a la tierra prometida y da a luz al Mesías, que es Jesús. ¿Quién es el padre? Caín. Caín. Sino que eso lo estamos viendo de una manera, a una escala de pueblos. A una manera de pueblos, donde Caín viene representando a Adán. Viene siendo como Adán. Adán. Y Abel e Israel representan a Bibi o a Eva. Para que ustedes lo entiendan, voy a poner Eva, porque el nombre original de Eva es Bibi. Es Bibi. Entonces, así como de Adán y Eva tuvieron a Caín, asimismo, los cananeos e Israel tuvieron al Mesías. Sino que
quien fecundó a Israel fue el mismo Melquisedec y lo hizo a través de Abraham. Lo hizo a través de Abraham, estamos hablando a una escala de pueblos, de pueblos. Entonces, cuando él se pasó, él lo que hizo fue fecundar a Abraham y luego el pueblo vino a dar a luz al Mesías, ya no en Canaán, sino en Israel. Pero ¿quién fue el que fecundó a Israel? Melquisedec. Melquisedec. Él fue el que se pasó y él viene siendo como la esperma, y fecundó en Abraham y luego vino a nacer en Canaán, pero con los israelitas. Debemos entender esto de esta forma, esa es la idea, porque Dios mira la humanidad de una forma diferente a nosotros. Dios mira nuestros cuerpos como si fueran templos y cada parte del cuerpo viene siendo un símbolo, un símbolo. Por eso el pene viene siendo un símbolo creador. ¿Por qué? Porque el pene necesita dos testículos, es la realidad, que son los cananeos, eso lo van a entender los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, porque ellos estudian los símbolos y saben de que el pene es un símbolo creador. Entonces, y luego la rueda de las 12 tribus de los cananeos. Y esas 12 tribus también tienen que ver con el zodiaco, que son los 12 símbolos. Tienen que ver. Y el glande tenía que nacer, ¿dónde? En Egipto. ¿Por qué? Porque los cananeos vendrían siendo Can, el soberano, el padre, Can. El rey David decía en los salmos, alaben a Jah, pero él no quería decir eso. ¿Por qué? Porque eso está traducido. Él decía era alaben a Can, que significa el soberano, el soberano. Y al otro lado está Israel, que es un pueblo santo. Entonces, entre el lado malo, siempre tiene que haber un lado malo y un lado positivo, nace el glande, que es el Mesías, que es el faro, Yeshua Hamashiach, que él es el falo, el faraón, Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Él creó todo y él hizo todo. Por eso se le representa con el miembro de qué? Del pene. ¿Por qué? Porque el pene crea todo. Cuando fecunda a la mujer, crea otro universo. Crea un universo. Es realidad. Entonces, ahí está representando de que en Egipto tenía que nacer el Mesías. Tenía que nacer el Mesías. Y por eso, ustedes deben entender de que Dios, que es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, Jehová nuestro Dios determinó de que los egipcios no recibieran ese privilegio. ¿Por qué? Porque estaban, ¿qué? Haciendo mal contra Israel. Ellos, los egipcios, estaban esperando el Mesías, estaban esperando a Isis y Osiris. Ellos lo estaban esperando y lo representaban en verde, que representa que es una persona que viene de arriba, es un marciano. ¿Por qué? Porque Melquisedec, Jesús, no pertenece a nuestro planeta. Él vino a morir por nosotros, pero él pertenece al cielo. Entonces, ellos estaban esperando el Mesías, pero el Mesías de ellos nunca llegó. ¿Por qué? Porque recordemos de que Israel representa la madre de él. Y él estaba mirando de cómo Egipto, que es la raíz de él, cómo Egipto estaba ultrajando a su madre. Y a él eso no le agradó y dijo, mira, Egipto, tú te vas a perder enormemente porque tu fe se va a extraviar. ¿Por qué? Porque ellos decían, venga, el Mesías no va a llegar y a ellos les ocurra pagar un castigo por cuanto pusieron en servidumbre a Israel. Y Melquisedec todo el tiempo estuvo peleando por Israel, a favor de Israel, siempre peleando a favor de Israel, siempre peleando a favor de Israel.
y a sus hermanos, que son los cananeos, los humilló. Incluso los entregó a la muerte, al castigo. Es realidad, es realidad. Y debemos entender la historia de esta forma. Ahora bien, ahora vemos de que como él se pasó, y entonces decimos, venga, pero es que Jesús nació con los hebreos. Esa es la variante original, la que nació con los hebreos, el Cristo puro. Pero luego apareció Osiris y Isis. Entonces, ¿qué hacemos con estos? Ellos vendrían haciendo Cristos falsos. Y por eso se generó tantas variantes. Eso lo vamos a entender más adelante.